Ministro de Agroindustria de la Nación, ¿cómo la Burchale? ¿Bien? Santiago, ¿cómo Gracias estás? por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué está pasando con la economía argentina y qué va a pasar en un futuro cercano? Lo que está pasando es la consecuencia de las medidas que se tomaron. Nosotros siempre dijimos que en un primer semestre iba a ser un primer semestre duro, la unificación cambiaria, la disminución de algún gasto, la reasignación de algún gasto iba a traer medidas como esta, efectos como este, y nosotros esperamos que en este segundo semestre, a lo largo de este segundo semestre, la economía empiece a reaccionar de una forma distinta, que tengamos mayor inversión, que generemos, de hecho en el sector en el que soy responsable, hay una reactivación del interior. Siempre lo que uno ve es que en el interior se nota primero cuando las cosas andan mal y después llega a la capital, y las cosas cuando empiezan a andar mejor del sector agropecuario también llega a la capital. Entonces tenemos la esperanza, Santiago, o la convicción que a partir de ahora va a haber una situación de inversión, se ha priorizado obra pública, por lo tanto va a haber generación de empleo y va a empezar la economía a repuntar en lo que es esta segunda parte del año. Hoy leí una nota en el diario que es escandaloso lo que recibe un productor, ¿no? Y lo que cuestan las cosas después en góndola. Sí, por favor, Jonathan. Sí, Santi, es un informe de la CAME, lo que vos leíste, le quiero preguntar al ministro, seguramente lo leyó. Está acá, Sí. es una tablita que me gustaría que usted lo explique, ¿no? Habla, por ejemplo, la pera, le doy dos ejemplos. Precio de origen 2,20 el productor, precio de destino la góndola 24,60, 1000% de diferencia. La naranja 1,60, estamos hablando del kilo, por supuesto, de origen, 17,80 el precio final, también 1000%. Y la manzana 3,10 en origen, 27,70 precio final, 800% de diferencia. ¿Por qué esto? Y si es verdad lo que dice Sí, la CAME. en muchos casos sucede lo que nombraste, son todas producciones regionales. Cada una de esas producciones está a más de 1000 kilómetros de la capital federal, que estamos hablando acá. La Argentina tiene un problema de competitividad no solamente por el tipo de cambio, tiene un tipo de problema de competitividad por infraestructura, por flete. Nosotros el 83% de la carga la transportamos por camión. Entonces, cuando vos, los granos fundamentalmente, te cuesta 8 centavos de dólar por tonelada transportada por kilómetro. Esto es carísimo. Eso fue la destrucción del tren de carga, ¿no? ¿Cómo? La destrucción del tren de carga en los 90. La destrucción del tren de carga, que tenía que ver con una relación política. Menem lo hizo. Esto es claramente fue así. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Tiene enorme incidencia en lo que vos decís, lo que es el embalaje, lo que es el flete, lo que es la intermediación, que claramente tiene una posición dominante en todo esto, y por supuesto la particularidad de cada una de las producciones. Nosotros no somos ajenos a esto es una realidad que data de muchísimo tiempo. El productor, hay dos eslabones débiles en la cadena, el primer eslabón y el último eslabón, y por supuesto el que puede siempre el ajuste viene para atrás, para el eslabón anterior. Acá paga el consumidor y lo paga el productor. En el medio está gran parte de todo lo que está pasando. Ahora, justamente volviendo a ese tema, porque lograr solucionar el tema de infraestructura va a llevar mucho tiempo. Claro que sí. Pero hablemos del tema de bajar los precios. Claro. Hablemos de los alimentos básicos, elementales. Usted sabe mucho de campo, Burchale. Sí. ¿Qué pasa con el litro de leche? Que el productor no gana absolutamente nada y en góndola cada vez sale más caro. ¿Qué pasa con la manzana? ¿Qué pasa con la pera? ¿Qué pasa con la papa? A ver, lo que pasa es, en el caso específico de la leche, que creo que es uno de los temas más preocupantes, el productor tiene un costo muy por encima de lo que es el precio de venta, y el supermercado, nosotros nos vamos a reunir el día miércoles con el supermercado, queremos ver y estamos estudiando la cadena de costos. ¿No cree que haberse reunido antes? Porque esto de los precios no ha parado de aumentar desde... A ver, lo que te digo es que nosotros lo que estamos buscando es el equilibrio en la cadena. Vos decís, tendríamos que habernos reunido antes, lo que estamos estudiando es cómo ha sido el comportamiento. Hemos tenido una situación absolutamente distinta desde que iniciamos el proceso de gobierno hasta ahora. Iniciamos el gobierno con una situación de la lechería que fuimos acomodando, tuvimos una crisis y emergencia hídrica más que importante, donde la producción cayó más del 20%, y estos son los efectos que estamos teniendo, con muchos productores que están muy mal. Entonces, a raíz de esto, la Secretaría de Comercio, Ministerio de Economía, Ministerio de la Producción y Jefatura de Gabinete, vamos a reunirnos con los supermercados. Queremos saber cuál es la composición de los costos de cada uno, queremos conocer esta realidad y por supuesto que vamos a trabajar en eso. Pero perdón, ¿qué puede cambiar eso, Ricardo? Porque creo que uno de los grandes problemas
es que la gente va al supermercado. Y no alcanza. El dólar estaba a 14, después fue a 16, bajó a 13 y pico y los precios nunca fueron para abajo. ¿Qué expectativa se puede generar con eso? ¿Les van a dar un dato o realmente algún precio puede llegar a acomodarse? Bueno, lo primero que vamos a hacer es hablar con los distintos sectores para que nos muestren nosotros, porque para nosotros Sí. sería muy fácil decir, vamos a ir y vos vas a vender a tanto, porque sabemos que esa política no ha dado resultado Sí. de un tiempo a esta parte. Por lo tanto, lo que queremos saber es la composición de los costos de cada uno. Respecto a lo del dólar, que decís que estaba a 16, bajó a 14, bajó a 13, obviamente todo el mundo tiene tomado una posición con un dólar a 16. Claro. Si alguien pensara que si baja el dólar va a bajar la posición, de ninguna manera es así. No, De pero hecho, siempre sube y cuando baja, es cierto, nadie baja. O es sea, cierto. siempre vamos para arriba Cierto, con los claro. precios. Lo que, ¿no? lo que nosotros estamos defendiendo, y por eso creo que el gobierno ha tomado medidas en un sentido propositivo. A partir de hoy va a haber reintegro de IVA para todos los que tienen planes sociales. A partir del mes que viene, seguramente creo que los jubilados empiezan a cobrar los juicios que tenían, que estaban postergados. Ha habido un incremento de las asignaciones universales para todos los que eran monotributistas. Entonces nosotros reconocemos que hay una situación difícil en cuanto a precios y el gobierno ha ido tanto en el tema tarifas como en el tema poder adquisitivo en ayuda de los sectores más vulnerables. Es más, a nadie escapa que hoy el que ha sufrido el impacto más fuerte es la clase media. Sí. Ahora, sin duda. ¿cuándo va a bajar el precio de la carne? Porque el precio de la carne sigue muy alto, sigue realmente en valores muy altos. ¿Por qué no está bajando? El precio de la carne ha bajado respecto a los precios que teníamos en enero. Si discutimos el precio que teníamos en enero, Liliana, pues mirá, yo me acuerdo que cuando dije que el asado iba a valer 90 pesos, ¿no? ¿Te acordás lo que se armó? Alguno en el gabinete todavía me preguntó por qué decía eso. Hoy depende de la situación, del corte que vos plantees o del tipo de hacienda que vos plantees, la carne ha retrocedido en algunas categorías, en algunos cortes. Yo no veo que se mantenga en los mismos niveles. De todas maneras... No lo veo, tendencia a la baja no se nota, ¿eh? Yo lo que te digo es que ha disminuido el consumo y el precio de la carne ha Pero bajado en también algunos ha bajado cortes. el consumo. Sí, claro, pero ha disminuido el precio en algunos Ahora, ¿cómo cortes. puede Hoy ser? vos ves... Pero Ricardo, Bruselli, son todas un medidas minuto, que se señora, toman un minuto. con- A ver. ¿Cómo puede ser que el productor le paguen lo que le paguen y después en góndola cueste lo que cueste? Depende de qué El tema es producto. eso, A ver, obviamente que la bueno, cadena de frío, entiendo eso. a ver, depende Pero- de qué producto estás hablando. También tenés intermediación, también tenés servicio y también tenés todo lo demás. Si uno hiciera la cuenta tan simple, por ejemplo, si vos compras un animal hoy a 30 pesos, entonces vos me vas a decir cómo puede ser que yo pague el asado a 90. No. Porque bueno, yo te estoy diciendo lo que es, porque uno tiende a simplificar, porque en el medio tenés impuestos, porque en el medio tenés flete, porque en el medio tenés un montón de composiciones y tenés también servicios que se Pero la prestan. pregunta es si los empresarios o los dueños de los supermercados le ganaron en estos primeros meses la pulseada al gobierno. No, yo lo que digo es que no han colaborado. Si vos me preguntás mi impresión, no se trató de una pulsada porque el gobierno no lo planteó como una pulsada. Si me preguntás a mí si han colaborado, digo definitivamente no. Pero, Y Ricardo, yo miro y voy a decir lo que pienso respecto a esto. ¿Qué creo yo? Necesitamos ir a una economía transparente de precios. ¿Sí? Una de las primeras cosas que yo planteaba es, a mí me gusta abrir los diarios y ver los precios de que están ofreciendo. Totalmente. Hoy los diarios, cuando vos abrís, te dicen 20% de descuento con tal tarjeta, 15% si pagás tan otra, pero no me da el precio de los productos. Yo sí quiero eso, porque uno de los sectores que más sufre es el sector donde yo estoy como ministerio. Porque si subís las tarifas afecta la producción, si subís el flete afecta la producción, si subís impuestos, si abrís mercados, si cerrás mercados, también afecta la ¿Y cómo el producción. productor va a tener que hacerle frente a los gastos con el tarifazo El productor le va a hacer frente en cuanto al precio final, no? El productor le va a hacer frente porque hay sectores de la economía que son competitivos y hay sectores de la economía, fundamentalmente las economías regionales, que tienen problemas y que nosotros vamos a ir en auxilio a eso. ¿Cómo vamos a ir en auxilio? Bueno, estamos trabajando desde la Secretaría de Agricultura Familiar, depende de la estructura de los productores, en el tema bancario, a través del Banco Nación. Obviamente que esta ayuda no llega inmediatamente, pero lo que vamos a hacer es acudir a los productores en esas economías Tiempo, regionales. hay que esperar. El gobierno pide tiempo en Pero, sus perdón, diferentes bueno, áreas. Sí. Hubo Sí, a control ver. de la ganancia de los supermercados, volviendo a la pregunta que hace Santiago. Vos tomás la leche, las dos marcas más conocidas, de 10 a 15,70 una, 16,40 la otra. Media docena de huevos, Ricardo. 10,70 a 16 pesos. Una gaseosa Perdón, Jonathan, no te escuché. ¿De qué Precio. plazo me estás hablando? de los supermercados en Sí. general.
Una gaseosa muy conocida, la más importante, 1,5 litros, 16,70 a 25, entre diciembre y la actualidad, te estoy diciendo el plazo de 6 meses. Una pasta de dientes muy buena, 27,50 a 41,50. La canasta básica de la gente subió entre 60 y 70% en el supermercado. ¿Hubo buen control de la ganancia del supermercado por parte de ustedes? Nosotros no hacemos control de ganancia del supermercado. Decime quién hizo control de ganancia del supermercado. Lo hizo el kirchnerismo. No, ¿cómo no fue? No. Bueno, Digo, no hubo control de eso ganancia del no había supermercado. A ver, pero tampoco la zona liberal. para. Tampoco la zona liberal. A ver, lo que digo es, control de ganancia no hay ninguna ley que me permita en este país controlar ganancia, porque si no estamos hablando de otra cosa. Privados. Lo que entiendo, que nos hagan a ver, pelota. lo que yo he dicho, francamente, si vos me decís, si le dobló el brazo al gobierno, el gobierno no lo planteó como una pulseada. Los supermercados No, no, pero el han gobierno- ayudado. A ver, Ricardo, lo que digo, pero el no, pero gobierno lo asume. entiendo lo que. Ricardo, Nos hicieron pero el gobierno A ver. asume y aumentan todos los precios de un día para otro, a ver. que venían El aumentando. gobierno ha tomado. inflaciones sin día, y obviamente, pero- No. El gobierno ha tomado medidas que iban en un sentido. Nosotros teníamos un tipo de cambio de 9 pesos con 70, que era un tipo de cambio ficticio. Cuando nosotros decimos vamos a salir de este tipo de cambio, obviamente las consecuencias que tienen que ver, por eso tenemos las paritarias que tuvimos. A ver, las paritarias que tuvimos están hablando de un 37%, 35%, y ha habido medidas complementarias, si no, no hubiéramos tenido estas paritarias. Pero eso no fue Entonces- así, porque el ministro Prat-Gay, me Pero, acuerdo que perdón. que el ministro Prat-Gay, Burjay, le decía que justamente como los precios ya se habían acomodado al dólar de 14, 13, 15, que la devaluación eventualmente cuando levantaran el cepo no iba a impactar en los precios. Yo lo que le quiero preguntar, teniendo en cuenta que hoy el gobierno no recauda, que el déficit está en los mismos niveles que en el kirchnerismo, si el gobierno se apuró en levantar las retenciones. No. Yo voy a decir por qué. Dos partes. Lo primero es respecto a las retenciones. Hay un concepto que las retenciones representan a unos sectores ampulosos oligárquicos de la sociedad. Quiero decir que el gobierno, las retenciones que levantó son las del tabaco, las de la lana, las de la uva, Trigo, las maíz. del trigo, las del maíz, y bajó 5 La soja. puntos la soja. ¿Sabés por qué hicimos esto? Porque en realidad, así como te decía, que lo que pasa es que así como la pobreza se traslada del interior a la capital, por eso muchas veces tenemos cordones bastante complicados, el bienestar cuando produce el campo también se traslada del interior hacia la capital. Eso es lo que pasó en el año 2003. La Argentina empezó a crecer a partir de una buena producción de la Argentina. ¿Qué hicimos nosotros? Tomamos esas medidas porque las economías regionales estaban quebradas, porque tuvimos la peor área de siembra de trigo en 100 años y porque ya no era rentable producir maíz. Esas medidas se tomaron en ese sentido, para esa área. Éramos el tercer exportador mundial de carnes y pasamos a ser el 14º exportador mundial de carne, con 150 plantas frigoríficas cerradas y 15.000 puestos. Entonces, nosotros lo que tomamos esas medidas es en el sentido de contener la gente en su lugar de origen. Esa gente iba a venir a la capital a buscar trabajo. Si no consigue trabajo en el interior, donde es el desarrollo productivo, ¿a dónde va a ir esa gente? Por lo tanto, esas medidas se han tomado. Pero me gustaría, si puedo... Por favor, sí, adelante. Si puedo de esto. ¿Esto qué significó en términos de inversión? Nosotros vamos a recaudar con estas medidas que tomamos. Tenemos una mayor inversión de 5.000 millones de pesos más entre trigo y maíz. Y vamos a generar 2.000 millones de dólares más por la mayor producción que vamos a tener en esto. Esto significa inversión. Hemos aumentado la venta de maquinarias y yo creo que esto es positivo. Ahora, por supuesto que sí que tiene factores y tenemos un proceso de sinceramiento de la economía. Nadie va a pensar que vamos a pasar de un dólar de 10 pesos a un dólar de 15 pesos y que esto va a ser inocuo. Tiene sus consecuencias, ha tenido sus consecuencias en los precios y quizás no estaban en las previsiones estos números. Ministro, Sí. Sí, ¿cómo le va? cuando el presidente habla de pasar el puente, que primero era el segundo semestre, bueno, ahora es 2017, en las reuniones de gabinete entre ustedes, Sí. es muy cierto lo que usted dice, lo atendible, lo razonable de la baja de las retenciones, pero ¿no piensan por momentos que si hubieran dosificado ahí, podría haber llevado el tema de los subsidios un poco más lentamente? Porque digo, todo esto bueno que usted está diciendo no va a llegar mañana, va a tardar un poco más. ¿Qué hacemos en ese poco más? Mire, ¿Cómo se banca? Yo creo que cualquiera de nosotros se plantea lo mismo que se plantea usted. La respuesta es, si quienes analizaron los números tenían otro margen.
lo que significa en términos de déficit fiscal 7,5 puntos de PBI como recibimos. Y quiero decir una sola cosa a Débora. Son 7,5 puntos que recibimos y nosotros aspiramos a tener 4,8% de déficit en el corriente año. Los subsidios, 20.000 millones de dólares, representan el 70% del déficit casi fiscal. Entonces, la pregunta, y muchos podremos coincidir y podremos discutir, que nos gusta o no nos gusta una situación, la pregunta es si quienes tuvieron que tomar esa decisión tuvieron otra opción. Ricardo, igualmente no sienten que podrían haber sido más acompañados por el sector empresarial de lo que han sido. Yo te voy a contestar. De hecho, Macri los reunió. ¿Se acuerdan cuando los reunió todos, que les tiró la oreja? ¿Pero sirvió de algo o no? No, porque al final supuestamente no tenían que despedir y Pero, si algunos se están despidiendo. Realmente, ¿se acuerdan que fueron a la Casa Rosada? Los principales empresas firmaron un compromiso. Ahí había una carta en la cual se comprometían a no despedir y parece ser que o no los controlaron porque algunos siguieron despedir. Justamente qué piensa, porque... A ver, yo que pienso al sector empresario. El sector empresario es un sector que está mirando, por supuesto que uno hubiera querido mayor compromiso, lo digo sinceramente. Un sector que está mirando la situación de la economía. En un principio se planteaba cómo se estabilizaba. Si me preguntás qué creo que va a pasar en términos de economía, la inflación ha venido decreciendo, venimos de un 7, no estoy conforme y quiero dejar bien claro que el 3,1 no es un índice de inflación que uno desea. Nosotros creemos que hacia fin de año va a estar bajando, con lo cual el poder adquisitivo de la gente va a mejorar y gran parte de las paritarias van a cobrar vigencia de lo que se estuvo cerrando ahora. Por lo tanto, sí, yo hubiese querido una mayor inversión. Claro que ahora, ¿y cómo se explica en Macri, empresario de toda la vida, que la parte empresarial no lo apoye como usted dice? Yo no dije que no lo apoya, dije que ha sido cauteloso. Yo dije que ha sido muy cauteloso. Porque el capital es cobarde. ¿Por qué uno dice, bueno, los jueces prácticamente... A ver, lo que digo es, el capital es cobarde. ¿Sabe quién le habla, Mauricio? A ver, Macri? Sí. Claro, el capital es cobarde, esto no es raro. Y Mauricio Macri, a ver, el preferido de la UIA era Scioli, ¿no? Por lo menos esto es lo que pintaba. No era Mauricio Macri. ¿Dónde está Scioli ahora? No sé, deben saber ustedes. Yo no ¿Dónde está Scioli? Yo no lo vi nunca más. ¿Débora? Pero más allá... A ver, formalmente es el vicepresidente del Partido Justicialista junto con Gioja, pero la verdad que no está haciendo declaraciones públicas ni se lo ha visto con actividad política. Está preocupado por la denuncia de Carrió. Está desaparecido y además... ¿Cómo? Está preocupado por la denuncia de Carrió. La verdad es que el otro día comentábamos la denuncia de Carrió por presunto lavado de dinero, donde Carrió decía que se usaron varias cajas del Estado bonaerense con testaferros de Scioli, uno era Alberto Pérez, según la denuncia de Carrió, para enriquecerse ilícitamente. Eso lo preocupa. Uno tiene que entender al sector empresario. Yo lo entiendo en materia de inversión. Se arrepiente lo que dijo recién. No. No Calcular. tengo nada. Yo lo que te acabo de decir, Sí, a ver. el miércoles voy a estar reunido con los supermercadistas, no tengo ningún problema. No estoy diciendo nada malo. Y lo que creo que el sector empresario no ha ¿Usted se reúne? acompañado... ¿Qué les dice? ¿Cómo? A ver, muchachos. No me he a ver. reunido, no me he reunido. Nos vamos a reunir. ¿Y qué les va a decir? Con Prat Guy, después te voy a contar. Voy a hablar con mis pares del gabinete primero, mañana tenemos reunión No hay del mucho gabinete cacique, hay económico. mucho economista, digamos... ¿Quién manda? Porque es difícil cuando 2 o 3 o 4 o 5 maneja el mismo Manda volante. 7. ¿Manda quién? 7, sí. No, bueno, Manda. uno no escapa quién tiene la conducción. Nosotros tenemos 2 coordinadores, que son Lopetegui y Quintana. Hay un ministro de Hacienda, claramente, que es Alfonso Prat Guy. Por lo tanto, de esto estamos hablando. Hay un jefe de gabinete, que es Marcos Peña, y esto es lo que coordina. Esto es lo que manda en esta materia. Yo tengo la conducción de lo que es mi ministerio y el relacionamiento con las demás la áreas. interna con el tarifazo, ¿de qué lado está usted, Bursaile? Porque fue como una grieta ahí. Estaba el ala empresarial y el ala política con respecto a los que querían seguir adelante con el plan de Aranguren y lo que decían. No pongamos un tope, volvamos atrás no había porque esto interna está- del tarifazo. Nosotros Claro. lo escuchamos a Aranguren, dio sus explicaciones. ¿Está de acuerdo usted? Y cada uno lo que analiza es lo que te digo, es lo que te planteé antes. Había que ver qué otra opción tenía. ¿Sí? ¿Está de acuerdo con Aranguren? No. ¿Hubiera tomado la misma decisión? No tengo los mismos fundamentos para tomar de la decisión que Aranguren respecto a la suba de tarifa. Yo te puedo decir lo que pasa específicamente en mi sector y cómo impactó esto en mi sector. Impactó muy fuerte. ¿Cómo impactó? Entonces, impactó fuerte, Gabriel. Imagínate. Impactó fuerte. ¿Y cómo se Impactó, desata sí. un nudo semejante como es el de los subsidios
cuando no estamos en condiciones de poder pagarlo? Porque mucha gente no puede y hay gente que puede, pero gradualmente. ¿Cómo se sale de esa pelota que usted dice, que los subsidios representan el 70% del déficit? Esto es inflación, emisión, si no se puede salir, Ricardo. A ver, estamos hablando de las los tarifas, subsidios. Aranguren. Yo creo que tendremos que tener progresividad, tendremos que tener cautela. Etapas. Etapas, y la Argentina, yo espero y que estoy convencido que va a crecer. A medida que Argentina crezca, como nosotros proyectamos que vamos a crecer, entonces tendrá mucho menor incidencia sobre el PBI lo que es el gasto de subsidio y podremos ir recomponiendo esa situación. Pero de ninguna manera se puede subestimar lo que ha pasado. Creo que es una situación difícil. El gobierno ha mostrado que se ha equivocado y ha tomado una decisión. Por ahí alguno dice no me gusta. Bueno, yo prefiero que este gobierno diga me equivoqué y estoy corrigiendo. Varias veces con las tarifas. Está bien, se equivocó. Ahora, a ver, una sola cosa. Termino con esto. Este gobierno dijo me equivoqué y retrotraje, y 12 años vivimos sosteniendo un error y no nos hemos retrotraído. Digo, prefiero... Ahí quiero ir. Sí. Hubo un hecho que en sí nos dividió a los argentinos, yo creo que fue, yendo a la última parte de la historia, ¿no? Fue la 125. Ahí se dividió el país. Ahí quedamos uno por un lado, otro por el otro, todo el mundo se odiaba. Se metió toda la gente del campo en la misma bolsa. Los tipos que manejan el campo, los dueños del campo no están en el campo. Son 4, 5, 6 empresas que manejan todos los fondos, ¿no? Con las cuales generalmente los gobiernos siempre transan y en definitiva toda la gente que labura queda allá trabajando, ganándose el mango. Ahora, ¿cómo van ustedes a hacer para recomponer esta cosa o esta rivalidad que hay en todo sentido entre lo que es la parte agropecuaria de la Argentina, que ha sido tan importante históricamente, y la ciudad? A ver, en primer lugar, creo que no es cierto que 4 tipos manejen la producción argentina. En la Argentina... Y las empresas cerealeras son 4 o 5. Esas son las que manejan. Está bien. Sartén por el mango lo tienen ellos, sí. Esas son las multinacionales exportadoras. En la Argentina hay más de 300.000 productores. El 80% de esos productores son... Los que tienen la mayor cantidad de hectáreas no viven en el campo. No, está bien. Como hay... Y muchos son políticos. Industriales, muchos son políticos. Y muchos son políticos. Sí. Vayan a ver. Yo soy político, tengo campo, pero... Me encanta, no lo decía por usted. Pero me encanta cuando decía la oligarquía y muchos... A ver, no, pero es cierto, pero miremoslo en términos positivos. El sector agropecuario es el sector más dinámico. Hay más de 300.000 productores y obviamente que hay 5, 6, 7, 10 exportadoras. Sí, eso lo hay y existen todos. En la economía siempre termina siendo y convergiendo hacia un embudo. Siempre los que tienen más son menos. Y eso es así. ¿Y por qué siempre se castiga abajo? ¿Por qué siempre que se castiga abajo? Porque las políticas están más dirigidas, porque tienen menos capacidad para reaccionar, porque hay menos herramientas y menos instrumentos. Pero respecto a la 125 que vos planteabas, yo creo que fue un momento muy difícil de la Argentina. Y fui parte de eso y de ahí terminé acá. Que la historia creo que va a ser un momento histórico. ¿Y por qué digo esto? Si vos mirás la 125, le aportó mucho a la institucionalidad. A partir de la 125 descubrimos lo que era el Congreso. La sociedad descubrió lo que era el Congreso. Muchos de los que estábamos... Un costo muy alto, ¿eh? ¿Cómo? A un costo muy alto. Sí. Fue un costo altísimo. Muchos de los que estábamos, nadie sabía quiénes eran diputados. Hoy todo el mundo conoce a los diputados porque ha tomado esa institucionalidad. Hoy todo el mundo conoce. A su vez el kirchnerismo le generó mística en esto. A partir de ahí. Lo malo es que se dividió y eran ustedes y nosotros. Yo recuerdo un discurso de la presidenta una vez, yo era diputado, dijo, a nosotros no nos preocupa que a ellos les vaya bien. Yo recuerdo que dije, es mi presidenta, más allá que no la haya votado. Pero yo creo que esa situación ha cambiado. Hoy el gobierno y nuestro ministerio es un ministerio de puertas abiertas. No podemos solucionar todos los problemas. Ojalá pudiéramos solucionar todos los problemas en 7 meses. Ojalá tuviéramos los recursos para solucionar los problemas de 7 meses. Venimos de productores económicamente quebrados, muy complicados, con mercados internacionales cerrados. Argentina exportaba en el año 2011, por ejemplo, te voy a decir, a Colombia 1.800 millones de dólares, de los cuales 1.500 eran del sector agroindustrial. Nosotros el año pasado, venimos con Mauricio Macri de Colombia, el año pasado vendimos 400 millones de dólares, de los cuales 130 era del sector agroindustrial. Al primer importador mundial de trigo, que es Egipto, no le vendimos absolutamente nada.
vamos a abrir el mercado con Estados Unidos de los limones, de las carnes. Entonces, si vos me decís cómo estamos hoy, Santiago, ¿estás conforme con lo que estás haciendo? No, claro que no. No estoy conforme con cómo estamos. Sé que hay sectores de la sociedad que la están pasando muy complicada. Y el que no reconociera eso, no estaría mirando la realidad. El otro día hubo un cacerolazo, yo le quiero preguntar, porque hablaba, no importa, con un ministro importante, y un poco off the record, lo subestimaba. Decía, bueno, no hubo tanta gente, son las 10.000 personas que mete el kirchnerismo, divididas 500 manzanas. Y me llamó la atención porque era un ministro muy importante que no se diera cuenta que hasta los propios votantes macristas, acá en la Ciudad de Buenos Aires o en el conurbano, están enojados con la manera en la que se hizo el tarifazo. Usted como ministro de Agroindustria, ¿se da cuenta que hay un importante descontento? A ver, lo que te acabo de decir es, sabemos que hay gente que la está pasando muy mal, sabemos que hay gente que está molesta. Lo que nosotros aspiramos a transmitirle a esta gente es que parte de este proceso que nos está tocando vivir, estamos tratando de corregirlo lo mejor posible. Ha habido algunas medidas, tarifa social para la luz, se implementará para el gas. A nosotros, por supuesto, que mucha gente será insuficiente. Trataremos de sobrellevarlo. ¿Qué pasa, un minuto? ¿Qué pasa con los números? Con la imagen del gobierno y el tarifazo en particular que estábamos hablando recién, Jacobe. Hay 71% de la opinión pública que entiende que esto se tenía que hacer, que las tarifas estaban atrasadas, pero también hay un 81% que hubiera preferido esto de una manera gradual. Es decir, Macri logró una cosa sí y una cosa no. Logró decirle a la opinión pública que era necesario transitar el desierto, y la opinión pública le está pidiendo que no tiene sentido transitarlo descalzo y sin un vaso de agua, digamos, ¿no es cierto? Y los episodios de corrupción obscenos a la vista de todos, por ejemplo el caso López, el monasterio con las monjitas, todo lo que ya conocemos, ¿esto le dio gobernabilidad en cuanto a la gente? Sí, eso está protegiendo a Macri, porque en términos de imagen, Macri está estable y sí el impacto está sobre los ministros que cayeron 4 o 5 puntos respecto de meses anteriores. Como si hubiera una sociedad que está disociando lo político de lo económico, ¿no? Y está castigando por un lado y está esperando por el otro. Por supuesto que el par de opuestos, el yin y el yang, entre el maquismo y el kirchnerismo, un kirchnerismo horrorizante, digamos, y con una salida tan desprolija, protege a la otra identidad. Son funcionales. El riesgo vendrá cuando la sociedad se termine de enterar de que el kirchnerismo ya no existe y eso sea reemplazado por una identidad nueva que sí pueda poner en riesgo. Claro. El peronismo de cualquier otra cosa. El peronismo en sí mismo no vale nada. Santiago, el 11% de la población se define peronista. Pero puede ser alguien que venga del peronismo a reemplazar. Nunca subestimes al peronismo. No. Nunca subestimes al peronismo. El peronismo se reinventa en sus propias cenizas, resurge. Sí, se une. ¿Viste Terminator con el ¿Puedo decir el algo? Mercurio? Sí, a ver. Antes que pregunte Diego, porque está preguntando. La sociedad, si le preguntás hoy, que vos lo sabés, cómo está hoy respecto al año pasado, más del 50% te dice que está peor. Sin embargo, cuando le preguntás qué pensás cómo va a estar el año que viene, el 65%, un número muy superior, te dice que va a estar eso dura un tiempo. No, está bien. Claro. ¿Qué te está diciendo esto? Estoy interpretando. Claro. ¿Qué te está diciendo expectativa, esperanza. Que hay una, exactamente, que hay una sociedad que entiende que había que pasar un momento complicado, después discutimos cuán complicado, pero que esa sociedad tiene la confianza en el gobierno de que el año que viene va a estar mejor. No es una confianza eterna. Lo que pasa no, es que claro que no. Ricardo, el riesgo es que haya una sociedad que entiende ese proceso, un parlamento que entiende ese proceso. Nosotros desde el Frente Renovador hemos modificado pero acompañado a la mayoría de las leyes, y un gobierno que da la sensación que no lo entiende. Y digamos, sobre el tarifazo, por ejemplo, hubo una situación, digamos, de extremismo absolutamente innecesario. Hoy un jubilado que cobra 4.900 pesos no puede pagar 1.100 solo de gas a comparación de lo que pagaba. Me parece que hay un gobierno que a prueba y error no termina de encontrar el rumbo para cuidar a los sectores más vulnerables de la clase media, que son hoy los que están atravesando una situación económica muy compleja. Bajó el consumo de leche en la Argentina y en el medio a los supermercados habría que haberles puesto un freno, a decirle, muchachos, paren acá. A ver, dame la herramienta para decir paren acá. Yo escucho muchas veces eso. Quiero el instrumento legal para decir paren acá. ¿Sabes cuál es el instrumento legal? Porque yo escucho esto y lo que quiero conocer es el instrumento legal. Busquémoslo en el Parlamento. Bueno, ahí está. Tienen Esa la es herramienta. tu función. No. Tienen la herramienta, no, porque nosotros hemos mandado. Vos sos legisladora y la herramienta legal. A ver, la herramienta legal, yo muchas veces escucho esto y a mí me encantaría. Digo, cuando decimos vamos a capturar esta renta,
que tantas veces se habla, ¿con qué instrumento legal lo capturo? A mí me parecería fantástico esto. Bueno, a mí me parecería buenísimo por ejemplo, poder... la posibilidad Bueno, entonces... de convocar al Consejo Económico Social, convocar a la Central de Trabajadores, a los sectores empresarios, a los sectores del mundo productivo, y no lo han hecho. Digo, ¿cuál es el costo político de sentar en una misma mesa a distintos actores de la Vos Argentina? sabés que hemos sentado en la mesa... Por algunos empresarios. No, hemos sentado Y en la no mesa. funcionó. Nos hemos sentado con los trabajadores y vamos a volver a insistir. Nos hemos sentado con los trabajadores, nos hemos sentado con los empresarios. Con algunos nos fue bien, con otros nos fue mal. Con el sector político hemos alternado acuerdos y desacuerdos. Pero este es un gobierno que se sienta en la mesa con todos. Santiago. Entonces, por lo tanto... A ver. Gracias, ministro, por haber venido, Gracias. ¿Cómo transpiró, ministro? Siempre transpiró, no sé por qué. Quedó la pregunta para Brancatelli, preguntale por favor que... No, le agradezco. Vení, Urso, la pasaba, Urso, por Si favor. no, dice que no lo deja por... igual... Para que se fue Urso, ¿está bien, Urso? A ver, ¿estás bien? Sí. Si no, después dice que no lo deja. A ver. No, para nada, no, igual le agradezco. Rápido, vamos, chicos. No, decía, datos, información. El tarifazo existió y mucha gente, como reconoció, la está pasando mal. La inflación está alta, todavía no ha bajado los índices que querían, los precios están sin control, explicó el porqué. Las ventas han caído, locales han cerrado, el segundo semestre que no llegó. ¿Qué buena noticia tiene para darle hoy al consumidor, al laburante, al trabajador desde su sector, de su lugar? Una buena noticia, algo que le dé esperanza y que le dé ilusión a la gente en estos días ahora. Nosotros, lo que te dije, la economía argentina, cortito digo, la economía argentina durante 5 años está en esa situación. ¿Qué creemos nosotros? Que la economía va a empezar a crecer. Vamos a abrir mercados, se va a generar inversión, vamos a tener mayor nivel de exportaciones y cuando tenemos exportaciones exportamos trabajo argentino, que para mí es lo importante. Entonces, yo creo que cuando bajemos la inflación, que está reduciéndose gradualmente, la gente y el empresario que vos planteabas, ese empresario va a salir. La gente cuando tiene miedo no consume, se retrae en el consumo, va a volver a consumir y yo creo que vamos a vivir una Argentina distinta. Esto es lo que te puedo decir y a lo que aspiro. Gracias, ministro. Muchísimas gracias. Gracias A todos por haber venido. Muchas gracias a todos. Pablo, vos te quedás. Ahora hacemos un cierre acá con todos los periodistas. Bueno, gracias, Pablo, por haber venido. ¿Cómo lo pasaste? Muy bien, como siempre. ¿Cuál es la imagen que te llevas del día de hoy? La foto del programa. Y AMIA. AMIA, ¿no? Me parece. Todo lo que pasó y que siempre lo tenemos que tener muy presente. Jorge Giacobbe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vos, Santiago, un apunte. Sí, por favor. Pequeño. La idea de la falta de gobernabilidad es un miedo viejo. Santiago, el 13% solamente de la población cree que si la justicia avanza contra la corrupción, se desestabilizaría un gobierno. Es decir, esto es una mentira del sistema político para defenderse nomás. Muchas gracias. Gracias, José María, por haber estado. Un lujo tenerlo. Y base, diputado, gracias por haber venido. No, gracias. Bueno, Gaby, sí, 10 segundos. 10 segundos. El único responsable por el estado actual de la causa AMIA es el Estado Nacional. Los distintos gobiernos no hicieron nada, no hubo de ningún modo una intención real de ir contra la conexión local, que es parte del indudable del atentado, no solamente en el encubrimiento, sino posiblemente en la producción del atentado. Todo lo demás es cuento chino. Me parece que es hora de que entendamos de que este atentado a los argentinos debe ser investigado hasta las últimas consecuencias, aún con las dificultades que esto implica en términos de encontrar un culpable y poderlo llevar a la prisión. Decimos palabras, buenas noches. Hasta mañana.